Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de discusión y de propuestas. Nuestra invitada de hoy es la profesora de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Yale, Jessica Falletta, una mujer con una trayectoria muy larga y muy importante en la Organización de las Naciones Unidas, donde entre muchas de sus responsabilidades fue jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, en Haití, estuvo también presente en Centroamérica, en Guatemala, estuvo en Argentina, estuvo también en Venezuela y ha estado presente en territorios con grandes desafíos sociales y en situaciones conflictivas. A su vez, tuvo la oportunidad de ser una de las funcionarias más cercanas al exsecretario general de la ONU, Kofi Annan. Y creo que pocas personas conocen la Organización de Naciones Unidas como Jessica Falletta, pero además su misión, su impacto y su potencial en el terreno. Así que, Jessica, es un placer tenerte en Tres Respuestas. Presidente, qué gusto verle y muchísimas gracias por esta linda invitación. Bueno, yo siempre empiezo por el lado personal, querida Jessica. Si a ti te preguntaran quién es Jessica Falletta y tuvieras que contestarlo de manera resumida, ¿cómo describirías la persona que eres? Bueno, yo me describiría primero, ante todo, diría yo, una persona que tiene una, una visión humana ante todo. Esa ha sido mi trayectoria, mi carrera, una visión también del mundo. He vivido y trabajado en más de 14, 15 países realmente. Quizás mi trayectoria con la ONU justamente ha sido eso, dedicada al desarrollo, y siempre pensando pues en la gente y en el desarrollo del mundo, diría yo, que esas son lo que me define un poco como persona. Tú naciste en Ecuador y desde muy joven empezaste a desarrollar un gusto particular por la diplomacia, por los asuntos internacionales, pero quizás muchas personas que también nos estén escuchando dirán, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta para una persona como Jessica Falletta desde el momento en que entra a la universidad, empieza a desarrollar ese gusto por los asuntos internacionales para después alcanzar tan altas posiciones en la Organización de Naciones Unidas? ¿Cómo ha sido esa trayectoria, Jessica? Bueno, en efecto, yo me eduqué en Ecuador y quizás es la visión de mis padres, que ha sido una visión de siempre tenernos en colegios internacionales. Estuve en liceo francés, de luego un liceo en un colegio hebreo ecuatoriano y fui a estudiar en los Estados Unidos. Primero, mi título de base, mi bachelor es en economía y luego estudié en la Universidad de Columbia. Por un lado, administración de empresas, por otro lado, en finanzas internacionales y por otro lado, en la Escuela de Relaciones Internacionales en desarrollo económico, y he hecho también un par de posgrados en desarrollo, en economía del desarrollo. Entonces, básicamente, digamos que es un poquito amplio mi trayectoria académica, siempre con un enfoque internacional desde que estudié economía en la Universidad del Estado de Nueva York. Entonces, eso es lo que me ha llevado realmente a un trabajo internacional que siempre lo busqué, siempre quise trabajar internacionalmente sin saber exactamente lo que uno de estudiante todavía no sabe, y justamente para eso le sirven los estudios, para ir abriéndole la perspectiva, la mente. Y pues siempre me llamó la atención el trabajo de Naciones Unidas, y creo que la trayectoria académica justamente pues ha caído en el lado de desarrollo de la organización, si bien yo he trabajado también en el lado humanitario y en el lado de paz y seguridad. Bueno, y entre el momento en que terminas sus estudios universitarios, ¿cómo fue ese proceso de ingreso a la ONU y cuáles fueron tus primeras responsabilidades, Jessica? Bueno, le cuento que yo estaba en la Universidad de Columbia, que es en Manhattan, no tan cerca de la ONU, pero yo me iba y me paseaba por los jardines de la ONU en el tiempo que todavía se podía entrar a los jardines de la ONU, y veía
en la cantidad de banderas y la gente salir y decía, bueno, ¿y cómo se hace para trabajar aquí? ¿Quién será toda esta gente que veía yo muy internacional y muy sofisticada? Y bueno, fíjese que siempre busqué eso y cuando me gradué tuve la oportunidad de ir de voluntaria de Naciones Unidas, que es un trabajo que altamente recomiendo, los UN Volunteers, a Guyana. Ese fue mi primer puesto. Debo reconocer que en ese tiempo Guyana me parecía muy remoto, no sabía mucho, no teníamos internet para saber qué se hace ahí, pero debo decir que pues yo no lo pensé dos veces. Guyana, me daban, me acuerdo, entre Guyana y Ginebra y me parecían las dos cosas y parecidas y yo escogí Guyana. Y ese fue el país que definió exactamente qué tipo de trabajo internacional yo quería tener, porque trabajé también por unos meses en una banca internacional, pero no era donde tenía mi corazón. Yo creo que fue en Guyana donde se forjó, digo, no, esto es lo que yo quiero hacer. Justamente trabajar en ese tiempo, Guyana era el país más pobre de Latinoamérica, muy remoto. Em, y bueno, ahora pues es toda una revelación después de que han encontrado petróleo, pero en ese tiempo pues realmente era la esencia del trabajo de desarrollo de la ONU, desde asesorar al gobierno hasta tratar de poner profesores en la universidad. Entonces, eso fue lo que para mí, pues, forjó mi interés en el trabajo de desarrollo y el trabajo de la ONU, sobre todo, ¿no? Fue mi primer puesto. Ahora, esa joven que entra a Guyana, que va con Naciones Unidas y que tiene que conocer ese territorio tan espectacular, porque no hay otra forma de describirlo, ese territorio que es el Esequibo, que es el de Mirara, ver además esa riqueza ambiental, pero al mismo tiempo en esa época un país altamente golpeado por la pobreza y por la desigualdad, me imagino que empezó a generarte a ti mayor motivación. Y después de eso vino una secuencia de misiones. Y ahí quisiera preguntarte cuáles fueron esas misiones en las cuales estuviste presente antes de empezar a asumir ya un rol de mayor control, manejo de personal, de mayor responsabilidad administrativa. Bueno, mi trabajo en Guyana quizás coincide con el inicio de lo que realmente la ONU asume como el desarrollo sostenible. Coincide con Río más, la conferencia de El noventa Río. y dos. Y exactamente, sí, 91-92, donde además con el lanzamiento del informe de desarrollo humano, por el primer informe que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y además trabajé en el primer proyecto para el Fondo Global de Medio Ambiente. Entonces, el tema de medio ambiente y desarrollo sostenible estuvo de muy inicio en mi carrera. Entonces, pues me mandaron eso me permitió aplicar a la carrera y empecé en Nueva York con todo esto, pero siempre con la idea de regresar al terreno. En ese tiempo me llamaba mucho la atención el lado de los conflictos del trabajo de la ONU en África, pero nunca me mandaron a África, siempre me mandaron a Latinoamérica, quizás por el idioma. Entonces me mandaron a Cuba, yo estuve en Cuba, en el Caribe he estado en varias veces, aparte de mi experiencia en Guyana, sirvió para que yo trabaje en algunos lugares en el Caribe, inclusive en Belice, pero también a cargo desde el Buró Regional, a cargo, digamos, de proyectos que cubrían toda la región caribeña. Fui a Panamá, Argentina, digamos que Cuba, Panamá, Argentina, yo era ya la número dos, digamos, la representante adjunta en ese tiempo, con bastante responsabilidad. Y fue luego en El Salvador, Belice, Haití, Colombia, donde yo he ejercido ya los puestos de representante del PNUD y coordinadora residente de todo el sistema. Y bueno, en Colombia he tenido también estuve también en la misión de paz. Y entre medio he estado un par de veces en la sede, una en la oficina del administrador del PNUD, Mark Brown, y otra en la oficina del secretario general Kofi Annan, que ambas han sido grandes privilegios. Y luego
Pues fui la subsecretaria general para América Latina y el Caribe, a cargo de todo, de toda la región realmente. Teníamos 26 oficinas, 45 programas realmente en todos los países de la región y para mí pues ese ha sido una experiencia fabulosa pues de conocer todos los países de nuestra región, en los retos de desarrollo. Coordinaba también todo el sistema de la ONU en la región, digamos, en todos los equipos de país de la ONU. Antes de irme a Colombia, que pedí yo expresamente al secretario general que me mande a Colombia en esos tiempos, y ahí fue cuando coincidimos, presidente, que pues también se fue un tiempo de gran aprendizaje para mí, por supuesto. Y Jessica, esa experiencia de tantos años, décadas, me lleva a hablar también de algunos momentos que fueron desafiantes. Por supuesto, hay una experiencia en Colombia en todo lo que fue la implementación de un proceso de paz frágil donde, como viste, en nuestro gobierno tuvimos que desarrollar bastantes iniciativas para que eso tomara cuerpo, tuviera indicadores medibles, etcétera. Pero antes de hablar de eso, también hablemos de otros momentos que fueron desafiantes. La labor que te tocó asumir en Haití después del terremoto, que es quizás también un desafío enorme y con grandes apuestas y grandes expectativas también desde la cabeza de la organización y la experiencia también con los procesos de paz en Centroamérica, tu experiencia en Guatemala. ¿Por qué no hablamos, antes de llegar a Colombia, de esos dos desafíos? La experiencia en el terreno de lo que fue la reconstrucción y la atención al terremoto de Haití y también los procesos de paz en Centroamérica. Bueno, sí, yo puedo decir de la experiencia quizás entre la más difícil, pero la, la que más yo considero que quizás hice alguna diferencia y también para mí fue un reto enorme en mi carrera fue cuando estuve a cargo de la reconstrucción de Haití después del terremoto. Yo llegué un par de meses después, en un momento donde habían habido 250.000 personas que habían perdido su vida, 70% de la ciudad de Puerto Príncipe, que es una ciudad grande de 3 millones de habitantes, se había destruido y bueno, había una presencia internacional enorme. La misma ONU tenía una misión de paz ahí con 12.000 cascos azules, pero teníamos una presencia también del lado de desarrollo y humanitario muy grande en ese momento. Entonces, quizás ir allá era por dónde se empieza, por dónde se empieza. El reto era tan grande, la destrucción era tan grande, las necesidades tan grandes y que el caos también, porque todos estábamos ahí, todos buscando de buena voluntad qué hacer, tratando de coordinarnos entre tanto la sociedad civil internacional que había llegado, pero también todo el sistema humanitario internacional. Y realmente me acuerdo que buscando, pero ¿por dónde empezamos? Me acuerdo ir la ciudad era llena de escombros y me acuerdo ir con grandes 4x4 que tenía la ONU a ver y yo veo a lo largo, veo Puerto Príncipe está lleno de quebradas y lomas y yo veo la propia ONU había perdido más de 100 personas, de 100 colegas perdieron la vida ahí. Entonces yo llego y veo a lo largo una colina que se le veía totalmente destruida y le digo a mis colegas, ¿y eso qué es allá? Y dice, bueno, esta es una de las partes que se le ve muy destruida, pero nadie ha llegado allá porque no se puede llegar. Entonces le digo, bueno, pues entonces esa es donde tenemos que empezar. Ahí está nuestra puerta donde empecemos. Y ese ha sido siempre mi norte, quizás el lugar, lo más lejos, lo más difícil de llegar, los más pobres, si podemos ayudar ahí, podemos ayudar en el resto. Y eso fue, tratamos de todo lo que hacíamos de generar empleo, así sea empleo temporal, que era en ese tiempo, empleo de emergencia, todo lo que teníamos, tener al mismo tiempo también una visión de largo plazo, que se construyan, reconstruyan, no solamente para ese momento, pero sino para hacia adelante. Logramos emplear como
500.000 personas, haitianos y haitianas, que así sea recogiendo escombros, generaba una dinamización de la economía, pero al mismo tiempo pues ayudaba a que sean los propios, las propias personas que vivían en las comunidades a reconstruir sus propias comunidades. Reconstruir diría que sea una palabra un poco grande. Yo diría que mucho nos enfocamos en lo que se podía reparar, en lo que se podía reparar y limpiar, porque después eh, vino la epidemia del cólera, que fue un momento muy difícil en ese año. No solamente vivimos eso, vivimos un par de huracanes, vivimos también unas elecciones que resultaron fraudulentas y el país realmente explotó. Entonces, en ese año, no solamente yo estuve 2 años y medio en Haití, pero en el primer año fue no solamente la respuesta al terremoto, sino también, digamos, eran todas estas otros desafíos que tenían que ver con Haití y que siguen. Y yo pensé haberle visto a Haití en el peor momento, pero tristemente creo que ahora está a un peor momento. Y yo diría que nunca Haití se recuperó de esa gran tragedia que fue el terremoto del 2010, ¿no? Eso en cuanto al terremoto. Yo diría que en Centroamérica me tocó otro tiempo. Yo estuve en El Salvador, en Belice. Realmente ya habían pasado por lo menos 2 administraciones después de la firma de los acuerdos de Centroamérica, pero seguía ese tema que realmente las secuelas de la guerra civil, de la paz, no se curan tan rápido, toman algunas generaciones. Y creo que eso fue lo que vi, pero también es una región muy expuesta a los desastres naturales, climáticos y también sísmicos. Entonces también me tocó responder algunos desastres allá, pero sobre todo ya en una trayectoria de desarrollo. Pero quizás el lado más difícil que vi, y con eso termino quizás, fueron los momentos más difíciles de la violencia en Centroamérica. Creo que eso ha cambiado un poco, ha cambiado bastante, diría yo, sobre todo en El Salvador, pero la población y lo que hace la violencia, las pandillas, el miedo que eso genera en la población, pero sobre todo el obstáculo que es para el desarrollo, la violencia, es algo que en lo que trabajamos mucho. Desafortunadamente veo bastante de eso ahora en mi propio país, en Ecuador, digamos, ¿no? Pero todo esto también nos hizo ver hacia atrás de cómo las secuelas de la guerra pues afectan al desarrollo de la región en Centroamérica en ese tiempo. Jessica, si uno suma eso, también obviamente con la experiencia de Colombia, y ahí vamos a llegar. Hay algo que también fue determinante para ti, que fue trabajar con Kofi Annan como secretario general en su despacho, al lado de él, recorriendo el mundo con él. Él fue el primer secretario general que llega después de una larga trayectoria en la organización. Casi siempre eran diplomáticos, hombres de Estado que tenían una trayectoria con unos vínculos asociados con el multilateralismo y que eran elegidos pues, en el marco de sus aspiraciones, justamente por representar también una composición regional y una visión del multilateralismo. Pero un secretario general que había hecho una trayectoria completa, que había ido peldaño a peldaño, tuvo que haber sido no solamente para él muy retador y una gran oportunidad, pero también para las personas que trabajaron a su lado. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de trabajar con Kofi Annan? ¿Y cómo juzgas, por ejemplo, hoy, muchos años después, y pues sí, después de su fallecimiento, cómo ha sido el legado que él deja en su paso por la Secretaría General, incluyendo una de sus hijas consentidas, que fue la Corte Penal Internacional? Bueno, a mí me tocó trabajar en la oficina del secretario general en un momento muy difícil tanto para el secretario general como para la organización.
realmente fue un gran privilegio. Yo trabajaba como jefe de despacho para el administrador del PNUD en ese tiempo, Mark Malloch Brown, una gran figura que había también venía del Banco Mundial, pero era muy amigo de Kofi Annan. Y en ese tiempo teníamos también grandes figuras en la ONU. Estaba Sergio Viera de Mello, estaba Mary Robinson. Bueno, realmente fueron tiempos especiales. Entonces, cuando a Malo Brown eh, lo nombran secretario general o vicesecretario general en ese tiempo. El segundo era también una nueva función. Y pues él me pide que vaya con él y estuve en esa oficina. En un momento en el que estábamos pasando por la guerra de Irak, una guerra que el secretario general, pues cumpliendo con su mandato y de hacer cumplir, digamos, la Carta de las Naciones Unidas, dijo en un momento que esa guerra era ilegal. Y eso le cobró mucho, digamos, fue un momento de mucha tensión, sobre todo con los Estados Unidos en, eh, en ese momento. Un momento muy parecido al que se está viviendo ahora en la ONU. Y entonces, al mismo tiempo le tocó el gran desastre del tsunami de Asia y también este escándalo del Oil for Food, de este gran programa de los fondos, digamos, que venían del petróleo, de la venta del petróleo de Irak, donde la ONU manejaba esos fondos para compras de alimentos y medicamentos. Entonces fue, digamos que unos tiempos muy tensos, pero también fueron los tiempos donde se forjaron la agenda de desarrollo, digamos. Entonces, Kofi Annan tuvo esa visión en ese momento, por ejemplo, muy visionario con respecto a la pandemia del SIDA, que también ahí se creó el fondo del SIDA, los Millennium Development Goals, que fue la agenda antecesora a los, digamos, los objetivos del milenio antecesor a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015. Entonces tenía esa visión, pero en los últimos 2 años de su gestión, que son los que yo estuve en su oficina, fueron los que fueron, digamos, principalmente la tensión con los Estados Unidos, la tensión digamos, también con este escándalo que tocó mucho su integridad, porque se cuestionaba mucho, digamos, su rol, pero en ese tiempo, pues justamente yo creo que él pudo salir de esa parte y mantener siempre la visión de una ONU de una ONU, digamos, donde los tres pilares de desarrollo, derechos humanos o humanitarios y paz y seguridad serían muy fuertes. Fue en su tiempo que las fuerzas de paz. Él venía de ser el subsecretario para las fuerzas de paz, crecieron mucho también. Entonces tuvo, digamos, una trayectoria muy, muy balanceada y también tuvo tragedias y tragedias personales, como esta bomba que pusieron en Irak, donde perdió la vida a Sergio Viera de Mello, que también fue algo en lo que yo estuve muy, muy involucrada y fue algo muy doloroso para él, no solamente porque Viera de Mello era un amigo personal, pero además porque fue la primera vez que era un ataque directo a la ONU y bueno, esto en medio de las tensiones que había con los Estados Unidos. Entonces fueron tiempos que definieron mucho, yo diría, el futuro de la ONU después de eso. Sobre todo, ahora vemos que, por ejemplo, han habido eh, otras guerras donde la ONU, el Consejo de Seguridad, no ha tenido necesariamente la fuerza ni para pararlas, o si las ha tenido, pues Estados miembros no han respetado eso. Y eso empezó en el tiempo en su tiempo, y él trató de defender mucho ese rol y la Carta de Naciones Unidas en ese momento, ¿no? Jessica, Ujú. después de ese paso, vienen también otros años
y una de tus últimas misiones en la organización, coordinar todo el sistema de Naciones Unidas en Colombia. ¿Qué experiencias te dejó ese paso por Colombia y qué recuerdos gratos también te dejó ese ejercicio? Bueno, Colombia, yo pensaba que después de haber tenido toda esta serie de estas, digamos, serie de misiones en la ONU, quería irme acercando un poco más a mi región, más a mi país, y estábamos en ese tiempo abriendo una misión, misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia, algo que en la región, pues usted recordará, no solamente en la región, pero era una buena noticia para Naciones Unidas, donde se venía con básicamente mala noticia tras mala noticia, sobre todo en las cuestiones de paz. Entonces había mucha. Entonces yo pedí ir a la misión y fui, de hecho, primero estuve con la misión de verificación, donde me tocó quizás la parte que más recuerdo y que más grata fue. Me tocó ir a los lugares más, a ver, más grata diría es una palabra grata porque aprendí mucho de lo que era el país. Me tocó sobrevolar y sobre todo ir a los lugares más profundos de su país presidente, como es, no sé, el Catatumbo, la Amazonía, lugares donde podíamos llegar gracias a los helicópteros de rusos que tenía la ONU, y poner nuestros equipos que estaban haciendo la verificación, sobre todo en los espacios territoriales donde estaba la reincorporación de los excombatientes. Entonces eso me permitió entender el territorio tan vasto que tenía y la naturaleza de Colombia, pero también entender un poco mejor por qué en un territorio de esa magnitud, pues había partes donde el Estado no había llegado y era tan grandes los retos. Entonces fue un aprendizaje muy grande. Y luego me pidió el propio secretario general que me haga cargo del resto del sistema, que es el sistema de desarrollo, pero estábamos también apoyando la implementación de los acuerdos de paz, donde trabajamos muy cerca, por supuesto, con su oficina, con Emilio Archila, pero también teníamos un gran programa de desarrollo sostenible. Creo que quizás de las cosas que me llevo más en el corazón fue el compromiso de Colombia, un compromiso de Estado, pero también un compromiso suyo, presidente, con respecto al desarrollo sostenible del país, la reforestación, la conservación. Me llevo de esa experiencia la capacidad humana que tiene y el talento humano que tiene Colombia, donde teníamos unas contrapartes gubernamentales, pero también, digamos, en el sector privado y en la sociedad civil, muy fuertes, y por lo tanto teníamos que estar a la par, digamos. No es un país donde la ONU va a decir lo que tiene que hacer el país, sino absolutamente apoyar los esfuerzos, y donde claramente el liderazgo del desarrollo del país está en el gobierno, y no como es el caso, digamos, como Haití, donde casi que habíamos tomado control del país en esos momentos. Entonces, había mucho, también teníamos, por supuesto, quizás un momento muy importante de mi gestión fue el momento de la crisis de migrantes venezolanos, donde pues pudimos apoyar y presenciar ese gran gesto de liderazgo que tuvo Colombia, y particularmente usted, presidente, al ofrecer algo que solamente dos otros países lo habían hecho, y ninguno de los dos en tal magnitud, digamos, la protección temporal de los migrantes venezolanos para, pues, ya que estaban ahí, también contribuían no solamente al desarrollo del país, pero ellos mismos que puedan acceder al sistema de protección social que tenía el país. Creo que vivimos varias crisis juntas, presidente.
y fue realmente un honor y un privilegio ayudar, pero también, digamos, apoyar ese liderazgo que vino desde el gobierno. Y personalmente me llevo también un recuerdo muy, muy bonito, como una valvulita de escape de los sábados de la mañana. Tenía un profesor que me ayudaba, que me enseñó a producir música electrónica. Entonces se hacía un poquito, que también es algo muy grato. Entonces fue dos tiempos de grandes aprendizajes, yo diría, también de entender los retos que tiene Colombia, los grandes, digamos, crisis que se vivió en esos 4 años que estuve yo y que coincidieron con su mandato, presidente. Y bueno, creo que fue un cierre, digamos, con broche de oro para una persona que en un país quizás pude yo aportar tanto mi experiencia en lo humanitario, en lo de desarrollo y en lo de paz y seguridad juntos, pero aprender sobre todo mucho y apreciar y quererle enormemente a Colombia desde ese momento. Así que dejé ahí un poquito de mi corazón, por supuesto, y espero volver. Bueno, acá siempre tendremos inmensa gratitud y reconocimiento por toda esa gestión, pero después de haber recorrido toda esta carrera, todas estas experiencias, ese trabajo en el terreno, también quiero empezar a hacer unas preguntas un poco más agudas con respecto al multilateralismo, Jessica, porque la Organización de Naciones Unidas va a cumplir 77 años en este año. 80 presidente. Bueno, sí, bueno, en el 45, correcto. Sí. Sí, técnicamente es ahora cuando se cumplen los 80 años, pero yo digo también de alguna manera 77 porque hay unos hechos que cambian y transforman a la organización en el 48. Y me Así es. refiero particularmente, pues, no solamente a la Carta de Derechos, sino también al involucramiento ya más directo de la organización en lo que era el conflicto árabe-palestino. En fin, pero sí, técnicamente, y en eso estás de acuerdo, 2025 son 80 años. Y ahí mi primera pregunta es, ¿la ONU sigue siendo una organización relevante? ¿O crees que la ONU está pasando por un momento de pérdida de relevancia? Yo diría, presidente, que la ONU será relevante en la medida que se adapte a los tiempos que está viviendo el mundo. Creo que la ONU ha llegado a su edad de 80. Espero que 80 no sea más bien un año donde ya sea una organización geriátrica, sino más bien una demostración donde la ONU ha podido a lo largo de la historia adaptarse, cambiar, reformarse. Y creo que ese es el momento en el que está ahora la ONU. Creo yo, después de haberla visto de muchas formas, después de 30 años de carrera, estando ya afuera, y ahora enseño en Yale sobre la ONU, me ha permitido verle de una cierta distancia y con una cierta crítica. Y yo diría que sí es un momento de reformas, ¿no? Reform or die, dicen algunos. Yo no diría que está el momento de ser irrelevante porque el trabajo que se hace en el terreno en los países sigue siendo muy, muy relevante en la medida que sea eficiente, que sea, en la medida que sea también que se adapte a lo que los países necesitan. Pero también el multilateralismo está viviendo un momento difícil. Sus grandes miembros, la ONU es un microcosmo del mundo, no hay duda. Entonces, un momento donde hay una competencia de grandes poderes, pues esa competencia también se ve en la ONU. Pero yo creo que lo que más se demanda es de una organización que esté a la altura de los tiempos. Y creo que quizás ha crecido demasiado en algunas cosas, no ha crecido en otras. Quizás es tiempo de ver el costo mismo de la organización, el costo financiero, porque hay miembros que ya no están dispuestos a pagar los grandes costos, pero también a, a ver la eficiencia con la que se ha trabajado en algunos lugares. Creo que quizás la crisis más
de más reflexión es justamente el pilar de paz y seguridad, diría yo. Se ha hecho mucho en respuesta humanitaria, pero eso también ha sido, en mi opinión, tal vez al costo del desarrollo, del pilar de desarrollo. Entonces, creo que es un momento de reflexión y de reforma profunda si la ONU quiere seguir siendo relevante en las próximas décadas. Bueno, y ahí justamente, porque hacíamos dos fechas, claro, 1945 se crea, 1948 vienen grandes textos, grandes declaraciones, factores de orientación de política, si se quiere, pero hay algo que a mí me llama la atención y es la ONU es una organización, llamémoslo de la posguerra, recoge lo que fue la Liga de las Naciones y se transforma después de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en una organización para abrir espacios que prevengan nuevas grandes confrontaciones internacionales y que permitan la coordinación de muchas políticas, pero también sus órganos directivos, de alguna manera, siguen reflejando esa estructura de orden mundial de la posguerra y que es un orden mundial que también ha ido cambiando y ha ido cambiando de manera ciertamente muy dinámica. Entonces, ahí me queda siempre la inquietud de si las organizaciones, las instituciones que tiene hoy la ONU adentro de su estructura, siguen realmente interpretando la evolución geopolítica del mundo o se han ido quedando atrás. Y particularmente me refiero al Consejo de Seguridad. Y ahí la pregunta es, ¿cómo pensarías que se pudiera hacer una reforma realmente valiosa de la estructura del Consejo de Seguridad que ya no solamente refleje los poderes de la posguerra, sino también la evolución geopolítica del mundo? Bueno, quizás esa es la pregunta del millón, es cómo se puede reformar sobre todo el pilar de paz y seguridad, donde el Consejo de Seguridad de la ONU, este cuerpo supranacional, digamos, que fue creado para, de cierta manera, para pues decidir las guerras o la paz del mundo. Yo diría que ese es un rol quizás muy grande y deberíamos ser más pragmáticos, pero que al mismo tiempo crea justamente están en ese consejo los 5 miembros permanentes, quizás no todos representan al mundo, pero que entre ellos hay mucha competencia. Entonces, definitivamente una, una reforma, empezando por el Consejo de Seguridad, que sea más que refleje más, sea más representativa del mundo como está ahora, digamos, de la propia, digamos, del peso de grandes países que son ahora también potencias económicas, pero también potencias nucleares están dos continentes que no están representados ahí, como es África y América Latina, por ejemplo, no están representados ahí, donde hay grandes países también. Entonces, creo que si bien el Consejo de Seguridad ampliado trata de tener una representación, pues los 5 miembros permanentes siguen teniendo. El asunto es que la ONU es un cuerpo que se auto reinforza, digamos, ¿no? O sea, no hay nada más arriba de la ONU que le diga qué hacer. Entonces, si los Estados miembros no lo quieren hacer, pues tampoco no llega a ningún lado la ONU. Entonces, es de la voluntad política de los Estados miembros de justamente querer autorreformarse. Y ahí el asunto es que hay algunos que tendrían que ceder un poco de su propio poder, como es el poder de veto, por ejemplo. Y eso está, digamos, es algo que tomaría mucha grandeza de país para poder hacerlo en pro del resto del mundo. Sin embargo, fíjese que en Yale, que hay en la escuela de leyes, alguien que ha venido trabajando mucho sobre esto, eh,
se han hecho propuestas de reformas que no requieren estos cambios necesariamente, que hay unas especies de reforma sin reforma, digamos, del Consejo de Seguridad, y que tiene que ver con el grupo de otros países, de concerned citizens del mundo, digamos, de países que están interesados en cambiar y que no necesariamente son ni miembros del Consejo de Seguridad, ni siquiera son miembros de los P5, pero que sí hay en la Asamblea General un grupo de países y que hay cosas que se puede avanzar y no todos a la vez, digamos, que son un poco de ideas más pragmáticas, de quizás ir de grupos de avanzar en ciertos temas con los países que quieran ir, que quieran avanzar para empezar y que después tal vez se puedan unir otros. Entonces, tal vez una forma más pragmática de seguir adelante, de no hacer, de ir de a poco, donde se puedan unir más miembros, de ser más demostrativos de los cambios que se pueden hacer, podría funcionar mejor, mientras quizás el mundo se estabiliza un poquito con respecto a la competencia entre poderes que existe al momento, diría yo, ¿no? Creo que hay mucho Una pregunta, Jessica. ¿No crees que el G20 está siendo más efectivo a la hora de coordinar medidas y decisiones que los espacios que hasta ahora han caracterizado a la ONU? Bueno, yo diría que ahí está uno de estos grupos de países que son, el G20 son miembros de la ONU, son miembros de la ONU, no tienen no hay una estructura como tiene la ONU, no hay agencias, no hay grande personal, pero son un grupo de países que se reúnen a tomar decisiones. Las decisiones son económicas principalmente, también hay unas decisiones que no se toman, pero en todo caso es un grupo y yo creo que este tipo de grupos se puede dar en el propio contexto de la ONU en ciertos temas, digamos, en ciertos temas, ¿no? El G20, por supuesto, no ha entrado en temas de paz y seguridad, pero hay cosas que generan conflictos entre los países y yo me pregunto si el G20 va a tocar temas, por ejemplo, como el sistema de tarifas que está ahora entrando en vigencia y eso genera tensiones entre los países también, digamos, a pesar de que no tensiones a nivel bélico. Entonces yo también creo que dentro de la ONU sí se puede buscar a estos países que no necesitan estos espacios más pequeños. Se habla del minilateralismo, digamos, en algunos espacios. Y son más de países que quieran avanzar en ciertos temas y no tiene que ser todo, no tiene que ser los 193 países para todo, que de cierta manera esas decisiones, si bien seguirá siendo y ojalá siga siendo eh, un foro donde todos los países están representados, no necesariamente tiene que ser un foro donde todas las decisiones incluyan a todos los países, digamos, ¿no? Eso me lleva a una pregunta también un poco más compleja y yo sé que tiene muchísimos vericuetos para una diplomática avesada y con tanta experiencia como tú, pero en algunas conversaciones que yo tuve con exsecretarios generales, ellos siempre me decían, mire, la relación de Estados Unidos con la ONU determina también el grado de influencia y de importancia de la ONU. No solamente porque las cuarteles generales están en la ciudad de Nueva York, sucede una de sus sedes principales junto con la sede de Suiza, pero sobre todo Estados Unidos le dio mucho realce, relevancia, tanto así que el embajador de Estados Unidos en la ONU es un miembro del gabinete. Pero cuando Estados Unidos empieza a marcar distancia o empieza a no consultar a la organización o empieza a no a ser partícipe a la organización de muchos debates y soluciones y agendas, se empieza a generar de alguna forma una especie de aislamiento y de alguna manera también tiene que ver con la relevancia que juega Estados Unidos en el presupuesto de la organización. Entonces, yo quisiera hacerte esa pregunta. ¿Crees que Estados Unidos está en un momento de creer, apoyar, promover y hacer de la organización algo relevante y partícipe de la solución de los grandes retos del mundo de hoy? ¿O sientes que
si Estados Unidos empieza a marcar distancia y hasta ahora no ha aparecido otro país que quiera jugar el mismo papel presupuestal preponderante que juega Estados Unidos, ¿qué puede pasar con el futuro de la organización si Estados Unidos se aleja un poco, a diferencia de lo que ha sido por lo menos en los últimos 80 años? Bueno, empecemos diciendo que los Estados Unidos son los creadores de la ONU, realmente. Pues con otros países hace 80 años, pero realmente la Carta de la ONU está basada en la Constitución de los Estados Unidos. Empieza We the People, igual que los Estados Unidos. Entonces, indudablemente que los Estados Unidos es un miembro importantísimo de la ONU. Em, es cierto que quizás el presupuesto de la ONU crea dentro de la administración de los Estados Unidos, crea siempre molestias porque pagan más que los otros. Sí pagan más que los otros, pero tampoco tanto más. Japón y ahora China, pues tienen también presupuestos amplios. Pero en todo caso, lo que creo que es que la presencia de los Estados Unidos absolutamente es necesaria para que la relevancia y la fortaleza de la ONU se mantenga, porque no es solamente, se habla inclusive entre las cosas que hemos visto, que hay facciones, digamos, de la administración Trump que quisiera que los Estados Unidos se salga de la ONU totalmente, ¿no? Que no se ha llegado a decir así. Em, el asunto es que creo yo que los Estados Unidos jala a un gran grupo de países, ¿no es cierto? No solamente es los Estados Unidos, sino un gran grupo de países. Entonces, sí sería una tragedia, diría yo, si los Estados Unidos se salen de la ONU. Pero, por otro lado, lo que está exigiendo los Estados Unidos, y quizás de una forma un poquito que crea más bien tensiones entre otros miembros, es al decidir no pagar su membresía obligatoria, pero también salirse de no pagar las contribuciones voluntarias que incluye, por ejemplo, las fuerzas de paz son voluntarias, que incluye las contribuciones a varias agencias, las agencias humanitarias, las agencias de desarrollo, está de cierta manera forzando una eficiencia que en mi opinión es necesaria, es necesaria. Quizás al hacerlo de esa forma y tan abruptamente le crea le crea al sistema unos ciertos shocks que luego pueden, digamos, tener otro tipo de problemas, como que no se pueda atender las grandes crisis humanitarias, o no se pueda comprar alimento en los países donde hay crisis alimentaria. Pero por otro lado, sí creo que de cierta manera, si los Estados Unidos, si las Naciones Unidas lograría algo que el secretario general está proponiendo ahora, ser más eficiente, cortar un poco de estos mandatos que se crean y que nunca se terminan, que nunca se cierran y que necesita gente para que los mantenga. Pues eso creo que sería un lado positivo de este shock de los Estados Unidos, que yo espero que llegue a eso y que no llegue más allá como para salirse de la ONU, pero sí forzar una reforma. Pero mucha de la reforma no está en el secretariado de la ONU, entonces eso es importante también ver que está en los Estados miembros que crean todo tipo de mandatos, que cada mandato requiere un presupuesto, un subsecretario, un equipo que lo apoye y después nunca más se cierra, así sea que el tema ya no es relevante y que eso lo vivimos en el tiempo de Kofi Annan, él mismo quiso hacer eso, solamente hizo una lista de cerca de 2000 mandatos que habían sido creados y él quiso ponerla a la membresía que lo cierre y que los eliminen. Y siempre había un Estado miembro que fue el que lo creó o el que tenía ahí su personal o el que así, que no, pero este no me lo toque. Y no fue posible cerrarlos. Y creo que están en ese momento ahora.
Entonces yo esperaría que también haya una de la membresía de la ONU, de los otros 192 países que existen ahí, que puedan también ver que esta reacción que ha habido ahora, no solamente de los Estados Unidos, porque de los Estados Unidos han reaccionado otros países de la misma forma, sobre todo cortando sus presupuestos y sus contribuciones, a que exijan esta reforma, pero que no depende solamente del secretario federal, depende de los propios Estados miembros que digan, sí, a ver, ahora sí vamos a revisar todos estos mandatos que crean una cantidad de estructura que es innecesaria y es costosa y las vamos a cerrar. Así sea que alguno de estos toca pues a uno que otro de mis intereses. Eso sería una grandeza de la membresía. Esperemos que se llegue a eso, presidente, porque yo espero que los Estados Unidos siga siendo un miembro fuerte y un miembro importante, porque es verdad, sin los Estados Unidos sería difícil. Hay otro lado también, que si no, que China, que ha estado adquiriendo más y más presencia e interés en las Naciones Unidas y en el mundo, por supuesto, también es un espacio para que China se acomode un poco mejor, ¿no? No sé si es el mismo tipo de liderazgo y el mismo tipo que ha tenido los Estados Unidos, pero en todo caso sería una oportunidad perdida para los Estados Unidos de seguir siendo un líder en el mundo, salirse de la organización. Jessica, ya estamos llegando al final de nuestra conversación, entonces voy a hacer unas dos preguntitas puntuales para una respuesta puntual. ¿Tú crees que los objetivos de desarrollo sostenible que han sido tan bien elaborados y que son tan claros como línea orientadora para los países van a mantenerse vigente cuando llegue el próximo secretario general? ¿O crees que será otro de estos ejercicios como los objetivos de desarrollo del milenio que empiezan a mutar, cambian con la agenda de prioridades y se pierden? ¿O crees que habrá un relanzamiento y seguirán siendo parte de la guía del multilateralismo? Faltan 5 años para que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible y está lejos la trayectoria. Yo creo que sirven para fijar una trayectoria, presidente, no necesariamente sirven para cumplirlos. Y eso ya es un valor intrínseco en sí mismo. Yo diría que justamente se tiene que pensar qué quiere el mundo alrededor del desarrollo. Serían dos agendas propias, juntas de desarrollo que suman 30 años y que creo que es un momento de reflexión con respecto a qué les sirve a los países y de qué le ha servido tener una agenda. Yo personalmente creo que les sirve tenerle como norte, como trayectoria, como aspiración, y si bien algunos lo han hecho mejor que otros, es una trayectoria que crea una línea que es positiva, digamos, ¿no? Así que veamos qué viene después, pero creo que es un momento de reflexionar sobre los últimos 30 años de esta agenda de desarrollo. Javier Pérez de Cuellar fue el último latinoamericano que fue secretario general y el primero, por supuesto. El año entrante se habla que para la elección del nuevo secretario general será el turno de América Latina, pero esas cosas tampoco están escritas en piedra y muy posiblemente también aparecerán otros candidatos y falta también saber Estados Unidos qué postura va a fijar frente a ese proceso de elección del secretario general. Pero por tu experiencia, por lo que conoces, ¿crees que esa será la oportunidad para un secretario o una secretaria general latinoamericana? Bueno, ante todo, presidente, yo espero que esta sea la oportunidad para una secretaria general. Creo que la organización que aboga por las mujeres, que ha tenido toda una agenda para el avance de las mujeres, que incluye el liderazgo de las mujeres, por supuesto, pues es la única que no ha tenido, no solamente como secretaria general, pero tampoco ha tenido como presidenta. Han habido solamente 4 presidentas de la Asamblea General en
80 presidentes, porque eso cambia todos los años. Entonces, espero que esa sea una, y no necesariamente porque tiene que ser mujer y porque a costa a cualquier, digamos, es simplemente porque entre las mujeres hay grandes lideresas que podrían, y gran talento y trayectoria, que podrían llevar adelante la organización. Es el turno en principio de América Latina. Es verdad que en estos tiempos ya todo vale y a veces nada vale, entonces no necesariamente está escrito en piedra, como usted dice, pero si se cumple eso, creo que en América Latina hay un talento femenino como para que pueda llevar adelante. Pero quien sea que venga, debe ser una persona que tenga ese talante de querer reformar y transformar a la organización para sus próximos décadas. Ahí tengo que hacerte una de esas preguntas del final, pero claro, yo creo que hay en este momento un gran sentimiento de que sea el espacio para las mujeres en la Secretaría General, también para marcar un hito histórico. América Latina tiene figuras de las cuales se habla mucho, se habla de Michelle Bachelet, se ha hablado también de Rebeca Greenspan, se ha hablado de Laura Chinchilla, se ha hablado de Isabel Saint Malo, se ha hablado también de la ex secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcenas, todas mujeres muy competentes y con una gran trayectoria, pero justamente también hay en este momento en el ambiente la idea de si se busca una secretaria general mujer, que de pronto ese sea el espacio para Mina Mosharif, que ha sido la subsecretaria general ya hace mucho tiempo, y que eso podría también situar el terreno para la excepción de que este no sea el turno latinoamericano, pero sí el turno de la mujer, a una mujer que reúna o aglutine el mayor número de países. ¿Crees que ese escenario es posible? Yo creería, bueno, también está Mia Mottley, la primera ministra de Barbados, ¿no? Entonces, puede ser, presidente. Yo creo que vamos a ver cosas quizás que no hemos visto en otros tiempos. Finalmente, eh, él o la secretaria general se deciden en el Consejo de Seguridad y particularmente entre los cinco países miembros. Y sí es verdad que de hecho, yo mismo pertenezco a un grupo de mujeres líderes que se llama Global Women Leaders Voices, donde somos 75 mujeres que hemos tenido puestos de liderazgo y en ese mismo grupo debe haber, están todas estas que ha nombrado usted, todos estos nombres, eh, digamos, pero eh, no es la primera vez que se tiene esa aspiración. La vez pasada, pues había una controversia si le toca a Europa o Europa del Este, que quieren también esperar un grupo que esperan ser un momento de un grupo de países donde son bastantes, por lo menos 15 ex repúblicas soviéticas y todo, donde es un bloque también que espera también tener un liderazgo y de hecho ya hay un candidato alrededor de esto. Entonces puede que también eso juegue algún papel. Em, yo diría que hay países que están convencidos quizás que debe ser una mujer, pero hay países que no, y que de hecho están muy en contra de eso. Entonces, tampoco le doy yo por firmado que sea, pero sí es una gran aspiración mía que sea una mujer, digamos. Y ojalá como latinoamericana, por supuesto, que se mantenga el momento de América Latina, pero ya tenemos por lo menos dos candidatos hombres que yo formalmente hemos oído, que es una nominación de Argentina y una nominación de Bolivia, el vicepresidente Choquehuanca, me parece que está, y también de Argentina, el que es ahora me parece que es el Secretario de director la de... Agencia Internacional de Energía Atómica. Así es, ¿no? Que son formalmente candidatos. Todavía no se ha formalizado otras nominaciones, pero hay tiempo.
todavía hay tiempo, pero ya se empieza a oír, digamos, entonces no necesariamente. Y también tendría que unirse la región alrededor de esto, ¿no es cierto? La región alrededor de uno o una candidata y tampoco vemos que hay, al ser las primeras dos nominaciones de hombres, entonces vemos que obviamente no hay una idea común alrededor de eso. Y diría que eso refleja también el resto de países de la membresía de la ONU, ¿no? Jessica, ha sido un verdadero placer dialogar contigo. Gracias por tu agudeza, tu sinceridad, por esa trayectoria y por supuesto también agradecerte el papel que hoy cumples desde la academia. Para mí ha sido un honor también compartir clase contigo en la Universidad de Yale, en la Escuela Jackson. Y gracias por el amor que has tenido por nuestro país. Esperaremos que vuelvas pronto y de nuevo gratitud y admiración. Así que ha sido un placer contar contigo en tres respuestas. Lo mismo de mi parte, presidente. Gracias por la invitación y gracias también, por supuesto, por los tiempos que compartimos en Yale, compartiendo las experiencias de los dos en temas de liderazgo, en temas de crisis y de la región con los estudiantes allá. Así que un gusto y espero que lo sigamos haciendo, presidente. Que así sea. Te mando un gran abrazo, Jessica. Lo mismo de mi parte, presidente.